Gracias por permitirnos entrar a sus hogares en esta nueva entrega de reseñas. En esta semana con noticias muy importantes, pero también con una información muy infausta, tanto para Adelaida Martínez como para un servidor Rafael Núñez, y es la noticia de la muerte de nuestro hermano y gran amigo Domingo Jiménez, que libró una batalla de casi un año contra el cáncer y lamentablemente se dio la información este jueves de la muerte de nuestro gran amigo, un ser humano extraordinario, una persona a la que yo amaba como hermano, como amigo, que libramos batallas juntos, y de Domingo Jiménez nosotros podemos decir cosas y podemos pasar más de un programa hablando de Domingo, porque Domingo Jiménez fue un hombre honesto en el ejercicio de las funciones públicas que ejerció durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Fue un hombre íntegro, una persona humana, de solidaridad, que es un concepto que yo asumo en toda la extensión del significado de esa palabra, porque nadie me puede hablar a mí liderazgo de liderazgo si el concepto de solidaridad no está íntegramente con su persona, adherido a su personalidad. En su personalidad. No solo eso, también Domingo Jiménez irradiaba amor a todo su entorno. O sea, es una persona que donde esté va a seguir dando ese tipo de cualidades que nosotros encontramos en pocas personas. Sí, aunque estamos muy tristes, todo lo que ha dicho mi querido Rafael, lo corroboramos. Mi querido profesor, como yo le llamo, y siempre le llamaré, un ser humano único, irrepetible, íntegro, honesto, leal, defensor de las causas en las que cree, defensor de sus amigos y de su equipo y de su gente y de su familia, defensor como un guerrero de nosotros mismos cuando alguien quería ser injusto. Así el mismo señor Núñez. Así es. Yo soy testigo. En el ámbito político, en el ámbito, y si tenía que enfrentarse a quien sea, sin importar el afecto que él le tuviera, se enfrentaba cara a cara y se lo decía. Así es. Y por eso que yo digo que mi querido profesor, en paz descansa, porque enfrentarse a un cárcel no es nada fácil, y él lo enfrentó como todo guerrero que ha sido, y lo enfrentó con mucha dignidad y gallardía. Mi querido profesor, descansa. Es difícil hablar de esto, porque yo creo que, y se lo decía él, uno de los pocos seres humanos a quien yo muy poco dada a expresar afecto. Así es. Le decía cada rato, lo quiero, profesor, y él me daba ese abrazo que solamente él sabe dar. Y Domingo Jiménez, realmente me queda de él su amistad sincera y el abrazo que se prolongó por minutos cuando vino la última vez aquí a Santo Domingo recientemente, un abrazo que yo sentí de despedida, y ayer fue que lo entendí. Vamos a ver el resumen de noticias que tenemos con Yarit Ortiz para continuar con el programa. Y su espíritu sé que está con nosotros aquí también. La semana informativa inició con la entrada al Salón de los Inmortales del Big Papi David Ortiz, quien se convirtió en el cuarto dominicano en incorporarse al Salón de la Fama el pasado domingo en Cooperstown, New York. Ortiz batió 541 cuadrangulares en 20 temporadas en las ligas mayores y ayudó a los Medias Rojas a ganar 3 series mundiales. Y ya pasando a otros temas, el Centro de Investigación de Políticas Públicas, CIPP, reveló el pasado lunes que entre los años 2015 y 2021 en la República Dominicana se reportó un promedio anual de 67.698 casos de violencia de género y violencia doméstica. Y pasando a otras informaciones, JetBlue una vez más en el ojo del huracán, y es que cientos de pasajeros con destino a República Dominicana
estuvieron varados por más de 10 horas en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York, debido a los retrasos de la aerolínea. Ante las lluvias de críticas a la aerolínea, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pidió el pasado lunes al gobierno investigar los reiterados casos de abuso que, según dice, comete la aerolínea JetBlue para cancelarle la licencia de operación en el territorio dominicano. Mientras que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, anunció que no hará más advertencias a la línea aérea por sus constantes incumplimientos a los pasajeros. Mediante un comunicado, la entidad señaló que son repetitivas las denuncias y las reclamaciones de los afectados ante la mala gestión de la aerolínea. Continuando con los temas judiciales, el juez Amaury Martínez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional envió el pasado martes a juicio de fondo a todos los implicados del caso Operación 13 y ratificó las medidas de coerción contra ellos. El juez admitió la constitución en actores civiles y querellantes del Estado Dominicano, que busca una indemnización, y de los dueños de bancas de loterías que alegan que sufrieron pérdidas millonarias como consecuencia del sorteo amañado. Por otro lado, los bonos navideños siguen en el tapete. Según un trabajo especial de un medio de comunicación, los números no cuadran en la entrega de los bonos navideños del gobierno. Solo el 21% de los bonos navideños fueron entregados directamente por el Gabinete de Política Social y el programa Supérate. Siguiendo con otras informaciones, la protesta pacífica que convocó el Colegio Médico Dominicano para el pasado miércoles terminó en un enfrentamiento con agentes policiales que tenían la orden de no dejarlos pasar hasta el Palacio Nacional. El mal rato que pasaron los médicos, entre macanazos, empujones y gas pimienta, crispó los ánimos de los galenos. Ante las manifestaciones, el gobierno se pronunció asegurando que las puertas del palacio siempre han estado abiertas para los miembros del Colegio Médico Dominicano. El gobierno indicó que los gremialistas no necesitan marchar para continuar con los diálogos que se realizan entre los galenos y las autoridades. Y en otro orden, los presidentes Luis Abinader de la República Dominicana e Iván Duque de Colombia firmaron una declaración conjunta que crea un área oceánica protegida para la conservación de la cordillera submarina conocida como Cresta de Beata en el Mar Caribe. Y a la escuela que ya es hora. El Consejo Nacional de Educación aprobó el pasado miércoles el calendario escolar correspondiente al 2022-2023, que comenzará el 1 de septiembre para el personal docente y el 19 de septiembre para los estudiantes. Y ya hay ley de extinción de dominio. El presidente de la República, Luis Abinader, advirtió el pasado jueves a los funcionarios públicos que quienes violen las disposiciones de la ley ya aprobada de extinción de dominio serán sancionados con multas hasta 5 años de prisión y no podrán ejercer funciones públicas. Y en otra información un tanto lamentable, luego de padecer por casi un año de cáncer, falleció el pasado jueves Domingo Jiménez, abogado y miembro dirigente de la Fuerza del Pueblo. La información fue dada a conocer por su hijo Ernesto Jiménez, quien agradeció a todos aquellos que de diversas formas los acompañaron durante la dolorosa travesía, la cual él asumió como todo un guerrero, con la fuerza y la dignidad que le caracterizó durante toda su vida. Y en el ámbito internacional, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intento de lanzarse nuevamente a la presidencia, tras su regreso a Washington por primera vez desde que dejó el cargo, repitiendo enérgicamente sus afirmaciones electorales falsas que desencadenaron la insurrección del 6 de enero en el cercano Capitolio, y que él es el único que puede salvar al país de la destrucción. Continuando con las informaciones en el ámbito internacional, el líder norcoreano Kim Jong-un
ha asegurado que su país está listo para movilizar su fuerza de disuasión nuclear ante cualquier posible enfrentamiento militar en el futuro con Estados Unidos y Corea del Sur, han informado los medios estatales. Y por último, David Ortiz sigue dando de qué hablar. El astro del béisbol de Grandes Ligas, integrante del Salón de la Fama, anunció su próximo emprendimiento. Se trata de Papi Cannabis, una línea exclusiva de productos de cannabis cuidadosamente seleccionados que mantienen las propiedades curativas a la vanguardia. Esto es todo en el resumen de noticias. Para Reseñas, Yarito Ortiz. Miren, ahí hay un tema que a mí de verdad que me ha indignado mucho. Yo tengo hasta una foto con David Ortiz, Sí, por lo que representa para nosotros los dominicanos. Me lo encontré en el salón de embajadores del aeropuerto la vez que regresamos de un trabajo en las islas de la Junta Central Electoral. Y me lo encontré ahí y me puse muy contenta. Y yo, una foto con el Big Papi, es súper sencillo, asequible, ya es un salón de la fama. Pero ¿por qué embarrar esa imagen con este anuncio tan nefasto que ha hecho? Y mucha gente podrá decir, pero él tiene derecho. En Estados Unidos, muchas partes es legal el tema del cannabis, la marihuana. Pero ¿qué mensaje le está dando David Ortiz? La juventud. A la juventud. Está validando aquella vez eso que dijo, que cada quien que se busque su cuarto como pueda, que quiso corregirlo. Lo estás validando ahora, David Ortiz. Y puedes darle un boche a quien sea y decir que tú vives tu vida como te da la gana, porque tú te mantienes, porque tú te ganas tu cuarto. Pero tú eres un símbolo. Él no y lo ha los entendido. símbolos se respetan. Se respetan los símbolos, David Ortiz. Y es un nefasto mensaje para el deporte y para esos niños que tú ayudas en una fundación. Y para esos niños que te ven a ti como un referente a seguir. Vamos a meternos en el mundo de las drogas, porque la marihuana es droga, ¿eh? El cannabis, marihuana, eso es droga. Ese es el ejemplo. ¿Qué es esto, Ese es por el Dios? ejemplo. A mí no me sorprende. No me sorprende. Vamos a la pausa y venimos con más contenido. Hoy en la entrevista central de Reseñas nos acompaña el abogado penalista Miguel Ernesto Valerio, doctor en Derecho Penal, Ciencias Penales y docente, autor del libro Registros de ADN y Prevención del Delito. Valerio ha participado de casos judiciales de renombre en el país y se considera a sí mismo como un amante del derecho de defensa y de limitar el poder a la administración. Damos la bienvenida a Reseñas al abogado penalista Miguel Ernesto Valerio. Y como les habíamos anunciado en la entrevista central en Reseñas, tenemos el honor de recibir al abogado penalista Miguel Ernesto Valerio Jiminián, conocido en el mundo jurídico Miguel Valerio. Así es que bienvenido a este programa. Nombre artístico. Sí, que coincide con el de mi padre. como el mío, que Rafael es larguísimo, Núñez. pero Rafael Núñez. Así es que Un placer por invitarme. Bienvenido, don Miguel. Muchas gracias por la Muchos invitación. temas que abordar y sobre los cuales usted nos va a arrojar luz dentro de su materia, ¿verdad? Jurídica. Aquí lo tenemos y qué bueno, porque sabemos que usted es una estrella en el ejercicio del derecho. Bueno, gracias por lo que me toca, ¿no? bueno, fuera de récord, fuera del aire, yo le decía a Miguel cuando hizo entrada aquí al estudio, que cuando yo sea grande quiero ser como Miguel Valerio. sí, de así tamaño, mismo. yo dije de tamaño. Bueno, Miguel, pues vamos a entrar en materia. La ley de extinción de dominio, que yo he visto en los medios de comunicación, su posición crítica a la ley, ¿cuáles son los aspectos que les preocupan? Mira, en primer lugar, hay que decir que la ley tiene una intención buena, no hay ley que tenga una intención mala. Decir eso es pecar también de mentiroso. Okay. Sí decir inmediatamente de que es una ley que a mí me sorprende que cuando una sociedad aplaude una ley de carácter punitivo, es una sociedad que está enferma, porque es una ley donde prácticamente usted pudiese perder sus bienes
por delitos que tal vez no tuvieron que estar en esta ley porque hay otro proceso, y me voy a explicar inmediatamente. ¿Qué es extinguir el dominio? Extinguir el dominio es anular el derecho de propiedad sobre un bien que usted adquirió de manera ilícita. No todos los ilícitos entran, sino los ilícitos que establece la ley. Esa ley, como dijo el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, que es un comunicado que a mí me llamó mucho la atención, correctamente, dice la Embajada de los Estados Unidos de que es una ley para perseguir criminalidad organizada. Crimen organizado es narcotráfico, trata de personas, que está en la ley, y a la vez para el tema de la corrupción, que es una especie de criminalidad organizada. Ahora, hasta ese punto yo creo que vamos bien. Cuando yo no comparto el tema de la ley, en primer lugar, la ley tiene contradicciones. Uno, la ley dice, y lo dice de manera expresa cuando está definiendo el concepto de extinción de dominio, de que no se trata de una ley patrimonial. Sin embargo, cuando habla de la jurisdicción, habla que una jurisdicción patrimonial. Y de entrada, cuando usted está hablando de patrimonio, ya estamos hablando de algo muy sagrado. O sea, la gente tiene dos conceptos que son sagrados, la vida y el patrimonio. Ahora, ¿cómo yo le quito el patrimonio a una persona? Bueno, nadie en su sano juicio va a decir que si una gente adquirió un inmueble por narcotráfico, evidentemente se va a quedar con él. O sea, dicho sea de paso que hay procesos ya en la ley de lavado de activos para decomisar. Esta ley tiene una finalidad que la garantía del proceso penal se reduzcan a su mínima porque ya no se está haciendo una evaluación sobre la persona física Eso culpable. le iba a preguntar, porque muchos dicen, si está la ley de activos, por la cual se puede de juzgar. lavado de activos. Exacto, sí, de lavado de activos. Y el Código Penal. Dicen que no era necesaria una ley de extinción de dominio. Los puntos, ya usted adelantó, diferentes de las mismas, de estas dos piezas. Bueno, la ley de extinción de dominio, en principio, porque hay un concepto amplio de presunción de inocencia que yo creo que es el que yo respeto, o sea, usted se presume inocente no solamente en un tribunal, en los medios de comunicación. Yo creo que los medios son más lacerantes que el mismo tribunal. Así es. Pero lamentablemente. aquí a veces reducen las garantías al tema tribunal. ¿Cuál es la diferencia? Que en la ley de extinción de dominio no se juzga a la persona, sino se juzga la adquisición del bien. Y eso es muy diferente porque al final de cuentas usted no tiene que garantizar los mismos derechos sobre una persona que sobre un bien mueble o inmueble. O sea, evidentemente de que hay procedimiento aquí, para ponerlo en términos muy sencillos, el embargo inmobiliario de un préstamo bancario, se ejecuta un bien inmueble y se adquiere la propiedad por ejecución, por el no pago de una deuda. Así es. Ahí no hay problema. Ahora, cuando yo te estoy hablando de que a mí se me va a quitar un bien por la posible comisión de un ilícito, entra ya de por sí marca delicadeza, porque si a mí me quitan el bien, inmediatamente prácticamente mi presunción de inocencia va a quedar muy cuestionada. Es decir, bueno, le quitamos el bien porque vamos a poner por el que a mí me preocupan de esa ley 4 delitos. A ver. El primero, que es una confusión de los señores legisladores. Los señores legisladores han legislado con un proyecto de Código Penal. Por ejemplo, el sicariato, en el proyecto de Código Penal está. Actualmente el sicariato como sicariato no está en la legislación dominicana, pero ya el legislador de la extinción de dominio dice el sicariato entra. Entonces, desde ahí ya uno nota incongruencia, pero digamos... ya, porque está en el proyecto no aprobado del Código Penal. Exacto, no es un artículo, todavía al día de hoy no hay un delito que se llame sicariato en la República Dominicana. Voy ahora a los 4 delitos que a mí me preocupan. En primer lugar, la estafa agravada. La estafa agravada en el estado actual del Código Penal solamente cuando usted estafa al Estado dominicano. Y es correcto, una tradición jurídico francesa de siempre de aquí. En el proyecto de Código Penal al que ellos se refieren, hay otras estafas agravadas, que tampoco hoy día son delitos en la República Dominicana, pero ya la ley de extinción de dominio lo toma como un ilícito. Entonces usted dice, si vamos a regular el tema, tenemos que regularlo con la ley que está vigente al momento. No podemos decir con un proyecto de ley, porque no es ley. No sabemos ni siquiera si se va a votar el Código Penal. Sí. De hecho, el señor Pacheco, que fue muy diligente en esta ley, y que tengo que reconocer, mi amigo Pacheco, que tiene más talento que todos los legisladores, porque al final él paró y trató de arreglar lo que él pudo arreglar en el corto tiempo que tenía, porque como decía Rafael fuera de cámara, Rafael, una gente que todo el mundo lo conoce, tiene mucha experiencia de Estado. Muchas veces la agenda de un abogado o de un abogado como yo que representa intereses no es exactamente la agenda del Estado. Así es. Entonces el Estado tiene cooperación internacional, que uno lo sabe, tratados internacionales que hay que cumplir y va mucho más rápido. De hecho era una ley que todo el mundo lo esperaba. Ahora, ¿qué ocurrió en la realidad? La realidad es que han hecho una ley de extinción de dominio con delitos que al día de hoy
no son delitos en la República Dominicana porque están en el proyecto de Código Penal. Entonces, segunda situación que a mí me preocupa, que es totalmente preocupante. Habla la ley de extinción de dominio, eso en cuanto a los delitos, porque tengo otras preocupaciones que la vamos a desarrollar en el programa. La falsedad de documentos públicos. Bueno, hasta ahí cualquiera dice, bueno, si falsificaron un documento público y con eso se adquiere un bien un inmueble o mueble, pues muy bien, o sea, también tengo que anular. Bueno, pero a esa misma ley habla de proporcionalidad. Entonces, si yo falsifico un documento público, que en la República Dominicana no es la falsedad de documento público oficial como en otros países, no. En República Dominicana, para que la gente me entienda, hay dos tipos de falsedades, o varios tipos, pero las que nos interesan aquí son la falsedad de documento público, que no es solamente documento público, sino es falsedad de documento bancario, falsedad de documento comercio y falsedad de documento público notarial en sí. Tiene tres, no uno. Contra el otro, falsedad de documento privado, que son contratos ya entre particulares. Así es. Entonces, ¿cómo usted me dice a mí que la falsedad en documento público va a ser también un delito, una especie de delito precedente para yo extinguir el dominio? Eso está mal. O sea, una persona que falsifica un documento bancario, van inmediatamente a extinguir el dominio de los bienes. Eso no es criminalidad organizada de entrada. Entonces, lo que estoy diciendo es, los asuntos donde no vea criminalidad organizada, no lo tengo que apoyar. No Por es ejemplo, crimen organizado. propiedad intelectual. O sea, la propiedad intelectual se pone ahí como delito precedente. Es verdad, uno cuando lee el libro de Saviano de Gomorra, precisamente el libro de Saviano de Gomorra, que es el libro sobre la camorra italiana, inicia cómo la camorra tiene chino haciendo traje Armani y de ahí hacen millones y millones de dólares al año. Eso es criminalidad organizada. Pero en la República Dominicana, o sea, yo pirateo un software y eso va a dar derecho a que me quiten una propiedad. O sea, ¿eso es criminalidad organizada? No, evidentemente que no, porque sigo actuando. No. La más grave, la de los ciudadanos, Entiendo. que yo dije de manera clara, categórica, y es la que más me he esforzado, porque esa sí no va a dar la clase La más media. grave viene ahora. El delito tributario. Ya. O sea, personas que dejaron de pagar un ITEVIS, personas que tuvieron una irregularidad en el marco de los delitos tributarios, que son muy amplios, lo que tiene el Código Tributario actual. No estamos hablando de otro delito, ahí hay falsedad y hay una serie de cosas. En un país en donde no hay cultura de eso. Yo me estoy enterando hace días de lo que es todo lo que tiene que ver. Gente informal. No, yo tuve una diferencia pública con el director del Impuesto Interno pasado, el señor Magín Díaz, porque defendía gente que tenían delito tributario. O sea, a mí de delito tributario no me tienen que hablar. Es una herramienta muy peligrosa, que no es el caso del señor Valdés. Lo quiero decir claramente, porque es una administración que se ha caracterizado por ser conciliadora y por tratar en el aspecto administrativo de resolver la cosa. Pero hay represiva. O imaginémonos la ley de extinción de dominio que va al Ministerio Público en manos de Jean Alain. Entonces, evidentemente, yo no estoy diciendo que Jean Alain sea culpable o no, sino estoy diciendo, según lo que narra el expediente Medusa, eso da terror. El doctor nos está dando a nosotros una cátedra con aspectos muy preocupantes que tienen un alcance hacia la población, sobre todo el tributario. De cómo ver esa ley que ya fue promulgada este jueves por el presidente de la República durante un acto en el Palacio Nacional. Ahora, yo voy a un tema que lo reflexionaba con usted fuera de cámara, y es lo siguiente, porque he estado en posición pública y un poco sé de las presiones y las urgencias que tienen los presidentes, y tiene que ver precisamente, pienso que hay poderes externos que tenían una presión muy fuerte. Usted mencionó la Embajada de Estados Unidos con ese tema, y de verdad todos los dominicanos anhelamos de que aquí se adecente el ejercicio de la política. Totalmente. Sin embargo, yo le decía a usted, entiendo que el presidente tenía premura con que se aprobara esa legislación, porque yo estuve muy cerca de un presidente y sé lo que se da cuando todo el entorno y todo el que está más allá del entorno quiere llegar a un puesto público, Miguel, para llenarse las arcas. Y un presidente no necesariamente tiene las herramientas para poder controlar eso. Es así. Yo escuché al presidente Leonel Fernández en un encuentro con directores de medios decir
que si él volviese a ser presidente de la República, trataría de tener como una vigilancia particular a cada funcionario. Eso lo escuché yo, sí, a través del DNI, para saber cuándo tú comprabas una cosa que tú no estabas en capacidad. Yo pienso que esa preocupación de él tiene mucho una vinculación con la premura del presidente para que eso, porque es que la sociedad está podrida, Miguel. Sistémico. Verla quizás desde ese, sin justificar, ¿verdad? La prisa. Sociológicamente. Sí. Mira, eso se analiza, la Sí. sociología jurídica también se analiza, no se deja analizar. Evidentemente, aquí pasa lo siguiente. Yo he tenido la dicha, porque a veces hay que tener dicha de trabajar con varios presidentes, expresidentes, o trabajar para funcionarios muy altos del gobierno, defendiendo desde el ejercicio de mi profesión, porque no en he diferentes sido, esferas. diferentes esferas. Sí, No he así sido es. funcionario público, Claro. asesorando y cosas de esas. Pero bueno, Claro. evidentemente de que aquí hay un mito y un cliché, Rafael, muy peligroso. Y se lo quiero decir al presidente Luis Abinader, como en su momento se lo dije al presidente Leonel Fernández. O sea, aquí hay mucha gente o grupos que se dedican a criticar a los políticos y dicen, todos son ladrones. Dios mío. Y como todos son Generalizar. ladrones, todo se vale. Todo se vale, bueno, pues entonces hagamos una ley donde yo le quite lo que sea a una persona. Yo le Y es tengo peligroso. mucho miedo a Eso eso. es muy peligroso. Porque al final de cuentas, sí había intereses foráneos en que se aprobara la ley. Yo creo que habría que ser un tonto para uno no darse cuenta del movimiento. Intereses foráneos no solamente de ahora, sino esa ley viene de Instrumento de De Cooperación Naciones Internacional, Unidas. Naciones Unidas contra la corrupción. La Convención de Palermo ya coqueteaba con la idea de que lo viene enriquecimiento injustificado, que esta ley lo trata y deberíamos tratarlo también. O sea, enriquecimiento injustificado, la ley va al grano y dice, bueno, aquel que no pueda justificar su patrimonio también da lugar a la extinción de dominio. Eso está ahí. Ahora, tengo que reconocer que el presidente de la República ha tratado de hacer un esfuerzo de adecentar el ejercicio del poder. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Exacto. Ahora, eso no da lugar a que por una premura, yo le decía a varios amigos del PRM de que ese tipo de ley se vean en el espejo. Yo le decía al presidente Fernández hace muchos años, dice, no, pero usted no me puede decir a mí que la garantía aquí son flojas, porque usted fue presidente 12 años, usted debió reparar eso. Porque todo vemos cuando me toca. Sí. Eso no es así. de cara al futuro. O sea, me tocó, Me tocó. mira, o a un familiar. Así Entonces, es. yo prefiero garantizar derechos y he dicho de que, y voy a seguir insistiendo, de que esa ley trata criminalidad organizada, porque trata criminalidad organizada, trata corrupción, porque trata corrupción, hay delitos de administración pública, pero hay ciertos delitos que yo no lo hubiera puesto en esa ley, y lo voy a decir, sea el presidente, sea la oposición, porque en esta ley a mí me pareció muy gracioso ver los tres partidos a una, después que el señor Pacheco la arregló, porque hay que darle su mérito a quien mérito tiene. es. O sea, el señor Pacheco la detuvo y le sacó una barbaridad que habían ahí. La sacó. ¿Esas barbaridades cuáles son? Así, puntuales. Bueno, ya no era la irretroactividad, era la Retrospectividad. Retrospectividad. Señores, o sea, cuando tú dices eso, Es lo mismo. tú te quedabas todo y tú dices, Sí. y gente defendiendo eso, o sea, Sí, así es. por poner una. Pero también muchos ilícitos que estaban ahí que no tenía que ver nada con criminalidad organizada, lo sacó. Entonces, a Pacheco hay que reconocerle que dentro de su esfera, él intentó. Sí. El tiempo no le dio, por eso que dice Rafael, de que eso ameritaba un estudio mucho más profundo, pero la realidad es que los tiempos de la política no son exactamente los tiempos del pueblo. Miguel, yo quiero que podamos analizar los mecanismos de aplicación de esa nueva ley. La ley si es orgánica, sí. Después que hagamos esta pausa, vamos a hablar de ese tema y de otros temas. Gracias por continuar con reseñas. Hoy continuamos con el abogado penalista Miguel Valerio, que nos habla a propósito de la ley de extinción de dominio, que ya es ley. Nos quedamos en la parte del mecanismo de aplicación, Miguel.
Mira, la ley viene con unos reglamentos, era necesario. Yo entiendo de que esa ley debió regular mucho más cómo se iban a administrar esos bienes. Eso a mí también me tiene muy preocupado porque el concepto de administración de bienes que el Estado captura, aquí ha habido quejas ancestrales de que se utilizan bienes incautados a personas que no han sido condenadas en el Estado. Lo digo generales, militares, fiscales, jueces. Entonces, es un tema que hay que revisarlo, pero digamos de que en este año de la vacatio legis, el presidente, aquí hay comisionitis, yo no pertenezco a ninguna comisión, tampoco me gusta. Comisionitis. Sí, aquí es toda una comisión y una cosa que determinan, bueno, pues muy bien, que hagan su comisión y que regulen situaciones que son interesantes sobre el manejo de esos bienes, los recursos económicos, los equipos de investigación que son muy interesantes también en eso que usted llama la aplicación, porque hay una etapa en la ley, para que la gente me entienda, hay una etapa de investigación, hay una etapa de juicio y una etapa de recursos. ¿Cuál es la gran falsedad de la ley? Que la ley dice que no tiene carácter represivo, pero va a una corte penal. O sea, el juez penal tiene necesariamente una formación para evaluar situaciones ilícitas. No estamos hablando aquí de un juez civil que tal vez mucho más riguroso en el tema de la propiedad. Entonces, ahí son de la diatriba de la ley, pero ya está ahí. Ahora, en el tema de la investigación, el Ministerio Público va a necesitar ahí financieros, especialistas tasadores de inmuebles, tasadores de acciones, especialistas en gobierno corporativo. O sea, es digamos, un equipo multidisciplinario costoso, que va a ver que dónde saca el dinero, que tiene que ser de carácter permanente porque no podemos esperar que llegue el caso para salir a buscar equipo. O sea, estamos hablando de una estructura judicial aparte para Totalmente. eso. Adicional al existente. Al Ministerio Público. Digamos, en el Ministerio Público van a tener que crear sus fiscales especiales para eso. Eso va a tener que tener un presupuesto. Totalmente. En el caso de X fulano, que a alguien se le ocurrió al Ministerio Público de que tiene unos bienes que son ilícitos, ¿cómo se determina en la argumentación de que del Ministerio Público y de los abogados de defensa de esa persona, que no es a la persona que está defendiendo, es que los bienes son de él? ¿Cómo es que se determina quién tiene la razón en la argumentación de eso? Sí, mira, eso es una buena pregunta. El periodo de investigación va a ser vital en esta ley. Incluso sí me sorprendió de que la ley habla de archivo provisional. O sea, si usted no determinó que el bien que usted está tratando de... Archivo provisional. Sí, de extinguirle el dominio era lícito, usted debería archivar definitivamente la causa y no volver a perseguir por eso. Pero no, habla de un archivo provisional raro ahí, que no lo entendí muy bien, pero evidentemente de que hay que aportar las pruebas de que el curso del dinero con el que se adquirió ese bien era lícito. ¿Cuáles son los problemas que presenta la ley, Rafael? Imaginemos una sociedad comercial que sea totalmente lícita, que pague impuestos, pero que una persona invierta dinero ilícito en esa sociedad. Evidentemente que aquí hay un flujo de lo lícito con lo ilícito. Exactamente. Híbrido, una inversión híbrida. Entonces, que pague impuestos, porque la sociedad A sí paga impuestos, que paga su seguridad social, que tiene su planilla laboral, pero tiene ese dinero ilícito. O sea, ¿hasta qué punto yo voy a poder segregar un dinero del otro? ¿Cómo se va a manejar esa situación? ¿Hasta qué punto pagaría el justo por el pecador ahí? Sí, habla de un principio de proporcionalidad. Parece que los jueces van a tener un espectro muy amplio de interpretación, pero quiero decirle a los jueces, como cuando se da clase de derecho penal económico, que cualquier afectación de un delito económico de por sí y por su posterior juzgamiento afecta el tejido económico. Por ejemplo, República Dominicana, que también es un delito que está ahí, que no sé por qué está ahí, pero está ahí, en los delitos financieros. También dan lugar a extinción de dominio. O sea, yo creo que el delito financiero como tal debió seguir el curso de delito financiero en la ley monetaria y financiera, mal lavado, y si hay decomiso que sea por la ley de lavado, no por extinción de dominio, porque eso es muy peligroso también. O sea, yo prefiero más garantía en ese tipo de casos donde hay terceros, como dice la misma ley, de buena fe, cosas. Pero imaginemos, cuando había crisis bancaria, usted sabe muy bien de que había inflación en cosas, no solamente afectaba el sector bancario. Igual pasa con esta ley. Igual pasa con esta ley, o sea, cualquier afectación de una compañía A, para volver al ejemplo, que sea lícita, tiene empleados, paga impuestos, tiene seguridad social, produce bienes y servicios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que esas observaciones que se han venido realizando a la ley de que puede parar la inversión,
puede parar la inversión, porque se puede Esas ver un peligro. preocupaciones, don Miguel Valerio, que también son nuestras después de escucharla, ¿qué pasaría si se lleva, si se presenta un caso de esa naturaleza? ¿Lo atacarían ante el Tribunal Constitucional? Bueno, sí, evidentemente que la ley... ¿Qué pasaría con esa mira, ley? y yo no soy muy pro de atacar leyes inconstitucional, porque yo he dicho que tal vez pase el sedazo de lo constitucional. Ya un tema de la racionalidad de la ley. Por eso yo decía, y esto es un debate que yo se lo digo al presidente de la República, se lo digo a los señores senadores y diputados, aquí hay constitucionalitis aguda. Bueno, esto está contra la Constitución, y bueno, como está contra la Constitución, y el tema de la retrospectiva, la votación cualificada o no, la ordinaria o no. Hombre, pero eso está bien, es el debate sencillo, es el debate de la zurrapa. El debate de fondo era cómo regulábamos la extinción de dominio. Y aquí siempre nos hemos quedado en los últimos años de que esto es constitucional o inconstitucional. De hecho, aquí pasó una reelección en el 2016 porque decían que era un derecho constitucional. Como un derecho constitucional la reelección, es un derecho político, meramente político. Entonces, han metido un bobo a la sociedad y en vez de ponernos a discutir el problema a fondo, nos quedamos en la superficie de si eso es acorde o no con la Constitución. Okay. ¿Esto acorde a la Constitución? Yo creo que sí. El problema de la regulación en sí es malísimo. El tema que usted acaba de tocar de la retrospectividad, como le llamaron ellos, la retroactividad que está prohibida por la Constitución de la República, las leyes no tienen efecto retroactivo. Sin embargo, esta ley que se acaba de aprobar habla de 20 años. Sí. ¿Es de 20 años a partir de su aplicación? No. Exactamente. Primero, eso se corrigió en la Cámara de Diputados. Quiero darle honor a quien honor merece. O sea, yo en eso no soy mezquino. Entiendo de que el señor Pacheco hizo su trabajo o lo que pudo hizo hacer. Su tarea. Exacto, hizo sus deberes. Ahora, claro, el tema aquí es que ya no es retrospectiva lo que está diciendo y es legítimo una prescripción de 20 años, que es la prescripción más en el ordenamiento jurídico dominicano. Porque aquí también, cuando vamos a legislar, nos fijamos lo que pasa afuera y no lo que pasa aquí. Y ese es los problemas. O sea, aquí copian leyes. Dice, bueno, pero tú no se adecua a la realidad. Por ejemplo, la jurisdicción patrimonial. Esa yo no la había escuchado aquí. Está ahí. Pero bueno, dicho eso, lo que está diciendo la ley, a partir de ahora, a partir de un año, porque hay una vacación de ley, aquel que adquiera bien ilícito, dentro de los ilícitos contemplados de la ley, tiene hasta 20 años para perseguirse. Si después de 20 años ya usted adquiere ese bien. ¿Cómo así? No 20 años. Para la prescripción de la acción, para el ejercicio de la acción de extinción de dominio, usted tiene hasta 20 años. Ya cuando pasa los 20 años, ya eso no. Ya prescribió. Ok. O sea, eso yo lo veo justo. Sí. No lo veo mal porque la Constitución habla de que hay periodo extraordinario de prescripción cuando se tratan de actividad ilícita criminal. ¿Y cómo es que los partidos políticos, todos los partidos aprobaron eso? Mira, tú acabas de dar una... No, pero tú acabas de dar una... No, porque después quieren limpiarse. No, pero se limpiaron bien. No se limpiaron porque aquí hay delitos de campaña en la ley electoral. ¿Y por qué no pusieron los delitos de campaña? Por ejemplo, el partido que se lucre con sobornos de un 3% y compra, como dicen ellos, era dinero para campaña, y compran un bien, un local de partido o unos vehículos del partido. ¿Por qué eso no lo sometimos a extinción de dominio? Porque eso no interesa. Entonces... Vuelvo y repito de que el PRM, el PLD, el Partido Reformista, la Fuerza del Pueblo y todo lo que hay por ahí son iguales. No hay diferencia. Ahora, que sea malo o bueno, ¿no? Yo entiendo de que cada quien protege sus intereses. Lo que pasa es que el pueblo, la clase media trabajadora, aquellos que pagamos tributo, no quedamos bien representados en esa ley porque el delito tributario, que para mí es la daga, eso te va a ver que va a dar lugar a lo que Miriam Germán definió, no lo definí yo, fue pitoniza, dijo, esto puede dar lugar a extorsiones. Lo dijo ella, entonces no lo dije yo simplemente estoy cogiendo, Rafael me decía, quitaron el 3%, por suerte, porque aquí hubiera una guerra de información diciendo, extingan bienes, pero yo le tengo Rafael Núñez, Delaida, fulano, pero aquí tiene esto, pero la denuncia sigue, 1, y 2, yo le tengo más miedo a los fiscales que a los mismos denunciantes. Sí, porque hay mucha corrupción. El poder del Estado es mucho peor que un denunciante. Un denunciante usted lo enfrenta y dice, bueno, tiene poder. Exacto. Poder, pero tú me estás denunciando y hay que darme la denuncia. Entonces yo puedo enfrentar al denunciante, pero cuando un ministerio público, a diario, yo lo enfrento y sé que no es un pleito igual, es un pleito desigual. Y los casos referentes que tenemos con muchos fiscales, no todos, ¿verdad? Es de preocupar. Hay gente buena y hay gente mala, como toda la vida, pero siempre hay que desconfiar del Estado, lamentablemente. Así es. Tú no puedes pensar
porque quienes manejan el Estado son hombres. Sí, somos Hombres seres humanos. y mujeres, Así para que es. no me vayan a decir ahora. Seres humanos imperfectos. Perfecto, Sí. totalmente. Doctor, usted es el abogado del malogrado ministro de Medio Ambiente, Don Jorge Orlando, Mera, Jorge Mera, en La paz familia. descanse. de la familia, exactamente. ¿Cómo va ese proceso? Mire, nosotros se han venido realizando interrogatorios que lo pidió el señor Miguel Cruz. Nosotros hemos tomado una actitud relativamente pasiva porque creemos primero en la investigación que está haciendo el Ministerio Público sobre un hecho horrendo, un hecho que donde se mató a un amigo, porque era un amigo en lo personal mío, fui abogado de él durante años. Wow. Se mató a un ministro en el ejercicio de sus funciones por ejercer sus funciones, porque la respuesta que se le dio al señor Miguel Cruz fue no a unos permisos de batería, entonces de exportación de batería, y evidentemente de que eso nosotros confiamos plenamente en el Ministerio Público y estamos simplemente esperando que termine su investigación y que acusen. Hay unos plazos que hay que cumplir porque él tiene derecho a solicitar investigación. ¿Cuáles son esos plazos, don Así Miguel? En este caso, como él está en prisión preventiva de 6 meses. Ok. Tiene 6 meses de investigación, salvo que el Ministerio Público decida acusar. Pero generalmente el Ministerio Público o pide una ampliación de 3 meses más, o en caso tan claro como esto, acusa, porque aquí lo que vamos a discutir es únicamente qué ocurrió en ese despacho el día de la muerte Porque hay un del hecho. señor Orlando Jorge. No, y de ahí no se puede extrapolar el caso, porque el caso se refiere a eso. Ahora, como todo en la vida, hay una teoría que él está enarbolando, que no lo dijo el día que tenía que hablar, que era ante el juez de instrucción, el primer día. Donde Bueno, tiene que hablar. a mí me extorsionaron, cosas, porque no es verdad. O sea, al final de cuentas, ustedes negaron los permisos. No, o sea, lo que usted diga es indiferente ante la realidad, que fue que ustedes negaron unos permisos. Él puede decir lo que le dé la gana y ante la opinión pública y el país, él abusó del De la amigo para confianza. irlo a matar a su oficina, ni siquiera fue en la calle. Entonces, Que por cierto, el señor San Lobatón hizo un artículo muy interesante yo lo leí. de quién mató a Orlando. Ujú. Y evidentemente yo creo que la clase política, fíjate, yo a Orlando en los 2 años que tuvo casi en el cargo, no lo visité en su despacho. Teniendo tal vez interés ahí. No, Sí. no tenía por qué irlo a visitar Claro. tampoco, ni le voy a pedir Claro. algo Sí. que vaya a sus funciones, pero no lo visité. Y a cualquiera le gustaría tener un ministro, cliente, sí, sí, ministro sí, de Medio Ambiente. sí, Entonces, Hay tantas lecciones que aprender. Al final de cuentas, los amigos salen caros en política. Sí. Porque ese era un amigo cercano, ¿verdad? Sí. De infancia. O sea, no estábamos hablando de alguien que era ajeno a Orlando Jorge. Así es. Las EDES, ¿cómo va eso? Bueno, la sede está en investigación, es un proceso muy complejo, de hecho muy técnico, donde nosotros como representante de la corporación EDE, que lo he aclarado en varios programas, pero aprovecho y lo aclaro, yo no soy abogado de la Comisión de Recuperación Patrimonial No, del no, Estado, claro. yo soy Oficina únicamente privada. abogado de la sede, porque Ok. las sedes son empresas comerciales. Así es. ¿Qué ocurrió? La sede, cuando estaban haciendo su auditoría, encuentran unos déficits, unos vacíos de fondos y una compra innecesaria de materiales no entregado a la sede, y procede a poner una querella luego de una investigación, una auditoría legal que se hicieron. Eso está en investigación, el Ministerio Público tiene su tiempo, hay que respetarlo. Nosotros hemos estado dándole la información que ellos nos requieren y en algún momento supongo que habrán las acciones del lugar por parte del Ministerio Público, pero se ha ido avanzando tendente a recuperar el patrimonio, no que el Estado es el principal accionista, pero en este caso no el Estado, sino de las sociedades comerciales. Tiene que ir a las sociedades comerciales, porque si eso se vende, eso tiene estado financiero, tiene que reportar esas situaciones, eso está ahí. Usted es un profesional y un abogado, así es que esas aclaraciones que usted hace por ahí, por lo menos, no pierda tiempo en eso, se lo dice un amigo. No, te lo quiero decir porque el otro día me sorprendí, Sí. que no sabía que me querían tanto, y decía, bueno, él tiene derecho a no defender. No, yo defiendo. Claro, Y claro. lo aclaro, o sea, no solamente que no defiendo, que creo que el mejor proceso que puede haber es cuando hay un buen abogado defensor. Yo soy un amante del derecho de Totalmente. defensa. Sí, no, Totalmente. Y usted es una estrella como Y abogado. me gusta la defensa. Así es que muchas gracias por estar Bueno. aquí, por ilustrar a nuestra audiencia con estos temas tan interesantes de la Ley de agenda extinción de nacional. dominio, sobre Así todo. es, muy bueno. Así es que muchas gracias, Miguel. Gracias, don por la Miguel. invitación. A ustedes gracias por estar ahí con reseñas y nos reencontramos en otra próxima entrega el próximo sábado. Pórtense bien y feliz resto del fin de semana.